Saludos a todos y bienvenidos un nuevo día a un directo de Código Trading. Hoy, como ya sabéis, vamos a intentar romper el dólar franco, pero además le vamos a sumar otro hándicap, que es intentarlo con únicamente $100. Como podéis ver aquí en la encuesta, ha ganado claramente el dólar franco y con un 57%. Después pues ha quedado el Ethereum, que es una criptomoneda, que después del Bitcoin pues es una de las más populares, y en tercera posición, bastante cerca del Ethereum, pues ha quedado el IBEX 35, que es el índice bursátil de referencia en España, con un 19%. Así que vamos a por el dólar franco. Saludos a todos los que ya estáis en directo y habéis utilizado el chat, como Dani, Goku, Delvis, Kelvin, Tech, Emir, DJN Spine, Enric, Josué, Fra, Mike, Jmen. Tenéis algunos nombres a veces que cuestan un poquito. Y bien, aquí tenemos el dólar franco en H4 y lo que vamos a hacer es operarlo en el año 2019. Y como podéis ver, pues ya he puesto que son solo 100 euros. Podéis también ver el balance de la cuenta en este punto. Perdón, euros no, dólares. 100 dólares. Aquí tenéis el balance. Entonces vamos a empezar analizando un poquito la situación. Vale, si miramos el macro, lo que más nos importa sobre todo es a partir de aquí para adelante. Esta formación que está haciendo es la interesante. Ya ir más atrás no es necesario. Entonces en esta formación pues podríamos tener en cuenta esta zona de aquí, ¿no?, donde rebota, y esta otra de abajo, que es pues donde se está moviendo ahora. Se está moviendo dentro de esto a nivel macro. Entonces, lógicamente, ¿esto qué significa? Pues que es una tendencia bajista, que un bajo, nuevo bajo, nuevo bajo, nuevo bajo, otro por debajo y un nuevo bajo. Y con los altos sucede lo mismo. Después de este, pues ya va marcando nuevos bajos la tendencia. Aquí lo trampea este, pero solo es una trampa y sigue cayendo. Entonces, los que no entendáis muy bien, estoy trazando lo que es el SAP. ¿Dónde se explica la secuencia de altos y bajos? Pues en el curso gratuito. Entonces, si os interesa, en códigotrading.com/academia, que tenéis el link en la descripción, tenéis el curso Código A de iniciación de 30 vídeos. Ahí es donde podéis encontrar pues un vídeo donde se explica muy tranquilamente y con profundidad la secuencia de altos y bajos, y se hacen varios ejercicios y se proponen también ejercicios para que los podáis hacer vosotros. De acuerdo, pues vamos allá. Como esto está claramente bajista, podemos dejar o quitar los niveles. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar con el gráfico limpio, ya sé que estamos bajistas, y vamos allá. Esto sería alcista, no nos interesa. Y vale, aquí podríamos pensar que esta entrada está quemada, ¿no?, si lo vemos así, pero hay un nivel que puede pasar desapercibido porque únicamente es un cambio de color. Entonces este cambio de color viene todo velas negras bajistas, hace una pausita blanca y sigue en velas negras. Pues este cambio de color lo podemos tener en cuenta. Entonces aquí sí que cumple la pillada. ¿Qué sucede en esta trampa? Porque ya sabéis que lo que operamos son trampas. Pues sucede lo siguiente. Tiene la fuerza aquí, que hace una pausa, dos movimientos. En el otro lado pues no hay fuerza porque hay como 4 o 5 movimientos, pero no pasa nada, solo le pido fuerza a un lado. Pues ya tenemos la primera entrada del año, que es el día 2 de enero de 2019, porque estamos haciendo este año. Como ya sabéis, estamos con un simulador, y un simulador lo que hace es simular como si estuviéramos operando en vivo. Entonces vamos a poner una orden a mercado, lo hacemos con un 2% por operación, como siempre, y es una venta. Entonces
empiezo por el take profit, que el take profit pues puede ir aquí en estos cuerpos, y finalmente pues también falta poner lo que es el stop loss. En esta ocasión es una trampa bastante grande y pues podríamos manejarnos en este extremo de aquí. Sé que no es tan alejado como acostumbramos a estar, así que apiño para tener la opción de poner el stop loss el doble de lejos como hacemos habitualmente, porque el doble de lejos ya sería más en este de aquí. Eso hace pues que, aunque no sea el doble, sigue siendo un poco menos, pero como le estamos pidiendo mucha distancia, lo que nos importa del stop es realmente pues poder gestionar. El stop loss es este de aquí y nos interesa pues poder gestionar en caso de que se nos vaya la orden en contra sin comernos un stop completo. Borro las cosas y vamos a ver, vamos a avanzar. Ya sabéis que el nivel de gestión es este de aquí, que sería donde moveríamos a empate. Uy, uy, uy. Bueno. No me supera este de aquí. Si me superara este bajo, pues podríamos empezar a pensar a mover a empate, pero de momento no lo está superando. Ahí ya lo supera, por lo tanto podemos coger el take profit y lo pongo aquí. Si veis, lo pongo unos pips por debajo para cubrir las comisiones, spread, lo que sea. Eso ya depende de cada cual y de su broker, pero ya siempre unos un poquito por debajo. Vale, pues mira, no habíamos cubierto ya empate, pero finalmente ha ido a take profit. Entonces hemos ganado 101, o sea, hemos ganado un. Está puesto en euros, la cuenta es dólares, ya sabéis que el euro y el dólar va muy parecido, así que tampoco me complico ahora con la configuración. A ver si me permite poner si son dólares. Sí, 101 dólares. Buah, no, se vuelve un poco loco el Excel. Lo dejamos en euros, pero ya sabéis que en realidad son dólares. Claro, en este caso sería bueno poner decimales porque, claro, si la cuenta es muy pequeña, las ganancias también lo son. No, no funciona bien. 101,58. Bueno, me redondea. Si pongo decimales, redondea, ya está bien. Muy bien, pues hemos hecho la primera operación, un take profit, y la cosa sigue pues muy bajista. Vamos a ver qué tal por el chat. Dual dice, ¿cuál es tu configuración de Fibonacci? Mira, la configuración de Fibonacci, cojo un Fibonacci y editar Fibonacci. La configuración es esta de aquí. Entonces, es esta para Forex Tester 4, que es el programa que estamos utilizando, que es un simulador. En MetaTrader no es así como se configura. Si eres capaz pues de transportarlo, es parecido, pero no igual. Si no, me escribes un email a info@códigotrading.com y te pasaré los niveles para MetaTrader. Entonces, esto es para Forex Tester. Forex Tester es el programa que estamos utilizando, que lo podéis encontrar a precio rebajado en este link de aquí, códigotrading.com/ForexTester4. En la descripción también tenéis el link y también lo he escrito pues en el chat. Entonces, aquí tenéis el precio por debajo del oficial, tanto de compra como de actualización. Si tenéis una versión antigua, podéis pasar al 4 y actualizar. Entonces, ese es el programa que usamos. Así que espero que, si te referías a Forex Tester, te haya quedado resuelta la cuestión. Vamos a continuar a ver si nos da más entradas. Esto era una entrada muy clara alcista, muy bonita la trampa, pero con una vela martillo. Martillo, ya sabéis que es que la abertura y el cierre está en el tercio superior, pero la descartamos porque estamos bajistas y solo me interesa entrar para abajo. Otra trampa muy difícil de ver y escondida. A ver si alguien más es capaz de verla. Está a punto de quemarse. Quemarse es cuando llega al 33 del FIBO. Cuando llega al 33 ya sabéis que la descarto. Pero no ha sido así. Cumple, es muy rara, solo son 4 velas, casi se quema, hay un rechazo en esta vela y cumple la fuerza, no hay estructura, cumple todo lo demás. Sé que esta algunos no la hubierais tomado, no la hubierais visto.
Y bien, pues vamos a tomar esta entrada. También es una orden a mercado de venta. Take profit, claro, está todo muy cerca, voy a extremo. Y el stop loss el doble, que vendría a ser por aquí. Y ya la tenemos. Bueno, en realidad este stop loss es más del doble. Entonces vamos a ver. El stop no se puede tocar una vez has entrado, pero el TP sí. Entonces podemos ir con un TP a favor de la tendencia buscando el doble de recorrido, que ahora mismo son 608, pues a 300 por aquí. Por aquí estamos bien. Mover el TP no es problema, pero no mováis el stop. ¿Por qué? Pues porque el stop está marcando el riesgo del 2%. Esta distancia entre la entrada y el stop mueve el riesgo. Si te equivocas al poner el stop y dices, no, lo quiero poner aquí arriba, estarás asumiendo un 3, por ejemplo. O si lo acercas, estarás asumiendo un 1. Entonces, para que el interés compuesto funcione, una vez habéis entrado, no se puede ya tocar el stop loss. Vamos a ver, pongo el nivel de gestión y vamos a ver qué sucede. Vale, perfecto. Cuando el precio está muy tendencial, las cosas son bastante fáciles. Así que vamos a apuntar que hay 102. Mira, apuntaré que antes eran 101 y ahora 102. ¿Qué sucede con una cuenta de 100? Porque, como sabéis, el título del vídeo pues justamente hace referencia a que trabajaremos con una de 100. Lo que sucede es que se gana muy poco. O sea, aquí estamos ganando $1 por operación, porque son $100 la cuenta. ¿Qué sucedería si la cuenta fuera de 1000? Que estaríamos ganando $10 por operación. Y si la cuenta fuera de 10.000, estaríamos ganando $100 en cada operación. Y si la cuenta es de 100.000, estaríamos ganando ya 1000 por operación. $1000. Eso es la demostración de que con poco te puedes divertir un ratito y pasar el rato cuando sales del trabajo, pero con capitales pequeños, intentar tener algo sustancioso es pues francamente difícil o imposible, porque o te pones con apalancamientos muy exagerados que acabas quebrando y perdiendo esos 100 cuando ya te pones así, o lo haces de este modo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué lotaje estás usando? Pues el mínimo, o sea, a ver, mira, en esta última he puesto 0,03 lotes. ¿Por qué? Pues porque él lo calcula con el 2%. Al estar con una cuenta tan pequeña, pues es ese lotaje tan pequeñito. Entonces se debe mover en 0,01, 0,02, 0,03, como mucho 0,04, el lotaje mínimo, porque la cuenta es muy pequeña. Entonces es importante, si queréis abrir una cuenta tan pequeña, que sepáis que que en el broker que tengáis una demo, o si estáis en Forex Tester, no, pero si tenéis una demo, que haya la opción de tener micro lotes, porque hay el lote, el mini lote y el micro. Entonces, para poder trabajar con cuentas así, simular, backtestear, lo que queráis hacer, tienen que ser demos o simuladores que permitan poner 0,01, 0,02, estos tan pequeñitos. ¿Vale? Muy bien, seguimos y vamos a ver si la cosa, ya veis, siempre tenemos que ir situándonos, está cogiendo un poco más de velocidad de lo que venía. Si os fijáis, ha roto la línea que habíamos trazado aquí, que teníamos esta línea, y está cogiendo más velocidad. Eso no nos importa. ¿Por qué? Porque estamos bajistas. Que a veces cuando hace eso nos marca un giro, sí, pero no nos vamos a precipitar. Ya sabéis que hasta que no está súper claro el cambio, nosotros para abajo, nada nos asusta. Vale, aquí tenemos una trampa muy clara. Lo único que podría disgustar un poco es que es bastante fuerte el lado derecho, entonces tenemos que gestionar con mucho cuidado y también tener en cuenta este hecho de aquí.
que ha roto por debajo de esto. Y podría, con esta simetría, esta dinámica que ha hecho, podría ser un cambio. Pero la vamos a operar porque no queremos pues anticiparnos. Hasta que no está muy claro, nosotros esto sigue bajista. Así que trazo el nivel, ya habéis visto que la pillada cumple. Y vamos a tomar esta trampa, teniendo en cuenta esta situación que hay, ¿no? Que no es la más agradable del mundo, entre otras cosas, por esta fuerza de aquí. O sea, con esta fuerza, pues no es lo más agradable. Nos gusta más cuando la fuerza está en el otro lado. Vale, vamos a entrar a mercado, vuelve a ser una venta. El take profit lo ponemos en los cuerpos. Tendré que apiñar un poco porque no me dará espacio para el TP. El take profit, mira, más que los cuerpos me voy a estos mechazos de aquí porque es mucha distancia. Y el stop el doble. Vendría a ser por aquí, pero no le pido tanto, aquí es suficiente. Cuando son así tan grandes y le pido objetivos tan lejanos, pues el stop no es necesario que esté el doble, puede estar un poco menos. El punto de gestión es este de aquí y vamos avanzando. Uy, aquí ha marcado un alto. De momento respeta, pero no me gusta mucho lo que está haciendo. Vale. En este punto que acaba de marcar un 1-2 por debajo de aquí, como mínimo ya me cubro hasta aquí, que con esto sería una pérdida muy pequeña. Vale, y con este martillo que acaba de hacer, que sería una trampa alcista, y sabiendo que venimos de esto de aquí, podríamos directamente salir. ¿Por qué? Pues ahí vamos. Ha hecho esta estructura, marcando por debajo de aquí. No es exactamente el 1-2 porque hace un alto más alto, después hace un bajo más bajo. Esto podría ser un inicio de un cono, ¿no? Que va abriendo, pero no nos interesa. La situación, además, que trampee aquí y pueda hacer un cambio. Entonces, aquí hay dos. O movemos a empate y es muy probable que acabe saliendo en empate. O incluso podrías cerrar y entrar alcista, pero eso es anticipar mucho. Ya sabéis que necesito más indicios. ¿Cuáles serían? Pues que ya siga subiendo, que realmente... Y también habría el tema de tener trazado lo que es la parte alta. Esta zona de aquí, que pues es la zona alta. Así que simplemente movemos a empate y vamos a ver. Vale, pues nos hemos salvado porque no ha habido pérdida. Entonces seguimos en 102 euros. Break even, ¿veis? Hemos tenido TP, TP, break even. TJ Max dice que él movería empate, pues muy bien, coincidimos. Hola, ¿cuánto se hace la operación en H4? ¿Podrías decir los días que lleva a hacerlo cuando llega a take profit? Mira, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí, el día 2 de enero hemos entrado a las 20 horas y el día 7 de enero a las 12 hemos salido con un TP. En la otra operación, el día 8 de enero a las 16 hemos entrado y el día siguiente, día 9 del 1, a las 12 horas ya hemos salido. Y en este caso, que ha sido un empate, hemos entrado el día 10 del 1 a las 19, el 10 del 1 a las 20 horas, y hemos salido en empate el 15 del 1 a las 8. Entonces, pues 4 días, 3 días, 5 días, 6 días, un día a veces, 2 días, más de 10 días no debería pues estar. La media es pues 3, 4 días. ¿De acuerdo? Y creo que también me comentabais el tema de los pips. Esta operación son 7, 6, 8 puntos. En esta otra se ganan 3,18 y aquí pues es un break even, solo se gana un pip. Vale, pues seguimos por ya esto de aquí y
Vamos a continuar. Aquí ya rompe esto. Por aquí ya no nos interesa ir bajistas. Vamos a ver la situación. Borro ya estos niveles. Ya veis la subida que está haciendo. Ahora es cuando ya no lo tenemos claro. Sí que aquí hubiéramos adivinado y hubiera ido para arriba, pero no, yo no quiero tener la razón. Entonces yo soy trader cuantitativo y tengo backtesteado que siempre primero engaña. Y que cuando da un primer indicio muchas veces es un engaño, hasta que no queda muy confirmado como ahora. ¿Confirmado por qué? Pues por muchos motivos. ¿Por qué está confirmado que esto ahora es alcista? Rompe aquí, rompe estos altos, aparte de este de aquí, o sea, el 2, rompe el ET, los dos últimos macro, o sea, y tiene mucha fuerza. Ya podéis ver qué subida más fuerte está haciendo. Esto bajista no lo tomamos. Aquí hay una que está quemada, o sea que queda descartada. Vale, por aquí habría una entrada. Así que vamos a trazar el nivel. Como podéis ver, es una zona con un cambio de color. Y vamos a trazar lo que es el Fibonacci. Ya veis el Fibonacci, aquí está trazado. Y muy bien, pues es una entrada alcista que lógicamente con toda esta fuerza que tiene vamos a tomarla clarísimamente a mercado. Entonces es una compra, el take profit en los cuerpos y el stop loss el doble. ¿Qué vendría a ser por aquí? Esta distancia pues es más o menos suficiente para sentirse cómodo. Entonces vamos allá con la entrada. Pongo el nivel de gestión y adelante. Se ha acercado al TP, pero no lo ha dado. Ya podemos mover a extremo porque ha ido muy cerca. Break even todavía no, pero sí. Bueno, pues nos ha sacado. En lugar de dar un segundo movimiento para arriba, pues ha dado para abajo, pero pues seguimos en 102 porque la pérdida ha sido muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque ha sido un stop parcial y de un recorrido pequeñito. Esta operación pues ha durado del 24 del 1 a las 4 al 25 del 1 a las 12. Entonces, cositas. ¿Cómo se toma una operación que entra a las 4 como esta? Pues yo tengo un asesor experto, o sea, un programador me hizo un asesor experto donde yo trazo niveles, perdón, que tenía los cursos, pero los tenía por un motivo. Trazo un Fibonacci y si aquí me da un cambio de color, pues se toma sola la entrada. Entonces, además, se gestiona lo del 50% de respeto al stop, se cierra, si me cierra por debajo de extremo, se mueve a break-even, se hace toda la gestión. Eso me permite pues que me pueda saltar velas, mirando cada 2-3 velas de H4, que es pues cada 8 o cada 12 velas, es suficiente. Eso hace que pueda dormir tranquilo y con un asesor experto, que es una herramienta de Fibonacci, se pueda entrar. ¿Por qué tenía los cursos? Porque ese asesor experto se incluye en las formaciones Pro, Elite y VIP. Sé que no veis el Pro, pero bueno, está aquí detrás. Pues en las formaciones Pro, Elite y VIP tenéis el asesor experto incluido. Aparte pues de que el código Pro tiene un mes de aulas, el Elite tiene 3 meses y el VIP 6 meses. Pero además el VIP tiene 6 meses de aulas grupales individuales. En cambio el Elite son pues igual que el Pro, únicamente aulas grupales. Aparte de eso, el Elite y el VIP también incluyen tutorías. El Elite tiene 6 meses de tutoría, que es un seguimiento, resolución de dudas, pues contactáis conmigo por Telegram, por email, y me pasáis backtest, me pasáis imágenes de trampas que os han hecho dudar y voy haciendo un seguimiento. El Elite 6 meses y el VIP 12 meses de seguimiento. Y aquí podéis ver pues los precios. El que está tapado es el Pro, que son 390 euros. Entonces,
eso, comentar que el asesor experto que permite pues tomar esta entrada a las 4 de la madrugada es el que también está disponible para vosotros. Así que vamos a continuar. Hemos tenido una pequeña pérdida. Puedes hacer un programa del asesor experto, un programa. No sé muy bien, J. Luis, qué quieres decir con un programa. El Fibonacci no lo programo yo, Santiago. Perdón, el Fibonacci no lo uso con una programación estándar, lo programa yo. Entonces, la programación es especial y aquí la puedes ver para Fibonacci, para Forex Tester. Después, para MetaTrader los parámetros son un poco diferentes, pero en resumen marco los tercios, la mitad, el extremo y el inicio, y después para lo que es la pillada, el 105 y el 150, que es para ver si pilla entre el 5 y el 50. Está especialmente para la estrategia este Fibonacci, no es el de serie. Entonces, vamos a continuar. Vale, otra entrada alcista. Y me diréis, ¿la tomamos o no la tomamos? Hombre, con esta fuerza alcista, que haga este retroceso un poco más profundo, no me asusta. Entonces, yo la tomaría. Vamos a trazar el Fibonacci y vemos que cumple. Así que vamos a entrar a mercado, una compra con el take profit pues en el extremo, en los cuerpos. Vamos a mirar primero por tema stop loss. Necesito más espacio ahora. Ya sabéis que si no reducís un poco el zoom, cuesta un poco poner a veces el stop. Vale, con este aquí me puedo ir con el take profit aquí arriba. ¿Por qué me voy aquí? Porque es pequeñita y además de ser pequeñita, estamos con una tendencia muy fuerte alcista. Entonces no es necesario ser tan precavido e ir a cuerpos. Podemos ir ahí. Perdón, que veo un poco de agua. Aprovecho para decir que ahora hay merchandising de código trading como esta taza. En la descripción del vídeo, no, perdón, en la descripción no, debajo de la descripción hay los productos que hay, aparte de la taza, funda de móvil, ropa con el logo, con motivos de trading, y ahí podéis ver todo lo que se incluye de merchandising. Entonces ya lo sabéis, que algunos ya tenéis pues la taza o algún otro complemento en vuestra casa. Algunos me pasáis pues la foto cuando os llega y me hace gracia. Vamos a ver que pongo el nivel de gestión. De momento me respeta. ¿Por qué? Porque le pido que haya cuerpos cerrando por debajo para irme. Como ahora. Ahora ha habido un cuerpo y pongo aquí el take profit. Siempre le doy un poco para cubrir spread, comisiones y tal. Estamos en zona negativa, pero intentaremos salvarlo en break-even, ya sabéis. Mientras no me supere el 50, que el 50%, a ver, vamos a medirlo bien con el FIBO. Desde la entrada al stop, veis que hay un 50, pues en este 50 trazo un nivel. Y mientras no haya cuerpos cerrando por aquí, no cierro. Si hay un cuerpo cerrando por ahí, cierro con pérdida. No con un stop completo, sino una pérdida parcial. Por eso trabajamos con stops alejados. Vale. Nos ha permitido salir en empate. No nos lo está poniendo nada fácil el mercado. Tuvimos 2 CPs y ahora llevamos pues 1, 2, 3 break-evens y una pérdida pequeña. Así que estamos sufriendo un poco con el dólar franco en H4, pero nada grave. Vamos a continuar y a ver si nos da más entradas de momento alcistas. Vale, por aquí hay una entrada clara alcista. Vamos a ver si cumple lo que es el Fibonacci para el 5 y el 50. Como podemos ver, es una entrada muy limpia, con mucha fuerza. Ha marcado un nuevo alto, que es algo que me gusta, si os fijáis. Aquí, bueno, no he trazado, primero me iba para arriba, pero está por encima de este anterior. Esto me gusta porque se
demuestra pues que esto era un retroceso profundo, pero no una nueva tendencia, y claramente vamos a tomarla. A mercado también una compra. El take profit podemos pues ir a cuerpos porque hay bastante distancia, pero vamos a ver según el stop. Sí, el stop aquí sería la zona cómoda, que es el doble de lejos que este TP. Quito ya el Fibonacci y ponemos el nivel de gestión aquí. Vamos a ver, ahí pues deberíamos otra vez mover a empate, porque ha ido por debajo y hemos salido en empate. Pues hemos podido otra vez salvar en empate. Creo que es uno de los días más complicados. Seguimos en 102, pero no estamos perdiendo, o sea, nos estamos manteniendo TP y todo break-evens. Muy importante que esta estrategia salva mucho las operaciones gracias a trabajar con el stop un poco holgado. Entonces, ahora podría ser una reentrada. Pues así es. Esto puede ser una reentrada. El tema es si hace o no estructura. Claro, la primera entrada era aquí abajo. Entonces, después, con todo esto que ha hecho, ya lo consideramos una estructura. Eso es lo habitual. Claro, si tenemos en cuenta que la entrada era aquí y solo han pasado 3 velas y todas están pegadas, podríamos tomarla. Entonces, después está el tema de que deben cumplir seguramente esto, el Fibonacci. Como podéis ver, el Fibonacci pues ya supera el 50, por lo tanto queda totalmente descartado. El mercado quiere jugar en esta simulación, sí, el mercado pues nos lo está poniendo bastante difícil. Ya sabéis que para ganar se tiene que aprender a perder. Entonces, no es que estemos perdiendo en esta simulación, pero nos lo está poniendo difícil, estamos pues con muchos empates, pérdida parcial, hemos tenido TPs que nos han cubierto de sobras, pero es muy importante aprender a perder para ganar. Si solo quieres ganar y no estás dispuesto a arriesgar y a perder, no es factible. O sea, para ganar mucho se arriesga mucho. Sí, para ganar poco sí que hay productos pues prácticamente con nada de riesgo, pero es que ganarás muy poco. Entonces, bien, esta operación fue del 31 de enero del 19 a las 4 hasta el 31, el mismo día, a las 16. ¿Veis? Esta está dentro de lo que es el mismo día. Así que vamos a continuar. Por aquí nada. Esto podría ser una entrada quemada. Vamos a ver. No ha llegado al nivel. Uf, qué locura que ha hecho aquí. Madre mía, con el dólar franco suizo, que nunca lo habíamos tocado en directo. Y es de los pares mayores, pues es uno de los más complicados. Vamos a ver. No ha llegado a trampear, si no estaría muy bien esta. Ahora sí, aquí hay una trampa, como podéis ver, y trazo el Fibonacci. Perfecto. Pues aquí tenemos la trampa y vamos a entrar a mercado. Es una compra. El take profit aquí pues sería muy cerca. Podemos ir a extremo porque está la tendencia muy alcista y eso nos permite pues tener el stop loss con mucha holgura. Me voy a este alto de aquí porque por el lado de aquí no... Ir aquí arriba es solo un 1-1 y aquí se queda un poco corto, entonces miro este nivel de aquí. Sabéis que al final pues es ir el doble de lejos y vamos a tomarla. Nos toca otra vez mover a empate porque supera esto. No está nada mal el franco suizo como nos lo está poniendo de difícil. A ver si lo salvamos. Sí, se salvó la operación y seguimos
en empate. ¡Ja! Vaya día, ¿eh? Vamos a seguir. A ver. Esto sería pues para entrar bajista, pero yo todavía no veo muy claro el tema de ir bajista, porque con todo esto que venimos, vamos a esperar. Ahora ya sí, o sea, ahora con todo esto nos podríamos posicionar bajistas. ¿Por qué? Pues porque nos rompe esta línea de tendencia, nos rompe este bajo, ya pincha el segundo bajo, es como que se suman tres cosas. Ya sabéis que yo, cuando hay tres ya, la cosa está clarísima para ir en dirección bajista. Vamos a ver. Esta de aquí no sé si llegará a pillar suficiente. Se queda justito en el 5. No llega a pasar ni un pip, al menos que pasara un pip. Y ahora pues igual seguimos en lo mismo. Vale, aquí tenemos una entrada. Como podéis ver, es una entrada bajista con una vela tipo martillo, pequeñita, y una vela martillo. Como podéis comprobar, es esta entrada de aquí, con este martillito, y la vamos a tomar. ¿Qué es un martillo? Pues esto que ves aquí. A ver, que me lío. La trampa aquí. Nivel de trampa. Es que como los comandos y la manera de trabajar con MetaTrader y Forex Tester es un poco diferente, pues a veces me confundo. Bien, martillo abre y cierra en el tercio inferior. No pedimos cambio de color en este caso, al ser un martillo. Vamos a entrar a mercado. A ver, esto sería muy justo. Nos vamos a extremo. El stop el doble. El stop cae bastante cerca. Entonces, claro, yo me sentiría cómodo con un stop aquí. Pero vamos a piñar para tener un poco más de situación. Claro, si pongo el stop aquí para estar cómodo son 572. Y entonces tocaría pues en esta zona poner el TP. Esto sería lo cómodo. ¿Por qué? Pues porque vamos a favor de esta micro y esperamos que dé otro bajo, ¿no? Es como que veis, ha ido marcando nuevos bajos y pues ponemos esto aquí esperando. No es una locura pensar que llegue ahí. Es lo que sucede a veces pues en trampas de este estilo, que les tenemos que pedir más. Nivel de gestión. Uf. Como veis, los cuerpos no están cerrando por encima. De momento nos respeta. Vamos a ver si da un bajo por debajo de este. Vale, bueno, ha dado TP. Iba a decir, si daba un bajo por debajo de este, pues mover ya a empate. No ha sido necesario. Bueno, por fin un TP. Habíamos tenido, estamos en 103, habíamos tenido 1, 2, 3, 4, 5 operaciones que pues en break-even. Una de ellas ha sido una mini pérdida, pero lo otro break-even. No está siendo nada fácil. Dice Héctor que el mercado está sucio. Sí, se puede ver pues como sucio el mercado, porque nos lo está poniendo difícil, y cuando hay mucho break-even normalmente es sinónimo de que está sucio, de que no es nítido. ¿Veis? Con mechazos como esto de aquí no son nada pues agradables. Y bien, no es mi par favorito, no es euro dólar o libra dólar o pares o dólar yen, donde estoy muy a gusto. Eso no significa que no los opere, ¿eh? Porque pues lo sé controlar. La estrategia está montada de tal manera para poder en momentos y mercados así pues al menos no perder, y de vez en cuando te va dando algún beneficio. Esto, si lo mezclamos y diversificamos con euro dólar, libra dólar y otros pares, al menos no estás devolviendo dinero. O sea, en este momento si nos estaban dando beneficio otros pares, este aguanta y cuando le toca dar, da. Entonces no es que sea malo operarlo. La estrategia, gracias al backtest, está ya montada
para que funcione bien en situaciones de este estilo. Vamos a continuar o lo dejamos aquí, porque estamos ya a 18:41. Podemos mirar algunas preguntitas. STP nos hizo sudar, sí, STP, y os voy a informar de los días: 25 del 2 del 19, vela de las 16, esto es la primera entrada, y sale el 27 del 2 del 19 a la vela de las 8 horas. ¿Vale? Va, tomamos una última. A ver, así llegamos a 9 entradas. Y vamos a ver, bueno, pues no ha hecho falta esperar. Que, aunque nos alarguemos un poquito más, pues esta es la entrada, es súper clara. Es una entrada por trampa con fuerza en doble lado. No sería necesario, pero os trazo el FIBO. Entre el 5 y el 50, esta distancia es respecto al total. El total es 100, pues entre el 5 y el 50, respetando que esto es 100, es donde queremos que gire. Si gira más allá del 50 ya no es trampa, es un nuevo movimiento y no se opera. Muy bien, pues estamos entrando a favor de esta caída. Y además en la zona alta, que sería la más interesante, ¿no?, para entrar bajistas. Eso no significa que solo entremos en la zona alta, cuando está tendencia a la bajista en lo micro, la macro viene alcista, pero ahora mismo pues estamos en este recorrido bajista y vamos a entrar con una venta a mercado. Take profit en los cuerpos porque es suficiente la distancia y no hace falta ir a extremo. El stop loss, el doble, vendría a ser aquí, estos cuerpos de aquí, y vendemos. Y vamos a ver lo que sucede. Trazo el nivel de gestión, que es aquí en este punto. ¡Ostras! ¿Ves? Este ha sido un regalo, que justamente comentabas que nos había hecho sudar. Pues esta de aquí es la típica súper agradable, que bien, pues mira, para terminar va muy bien. 104,54. Hemos tenido 2 TPs, 5 break-evens y otros 2 TPs. Esta entrada ha sido desde el 27 del 2 del 19 a las 20 horas hasta el 28 del 2 del 19 a las 8. O sea, también ha durado poquito. Y ha sido un TP. Aquí a piño y podéis ver todo lo que hemos operado y realmente lo he puesto difícil. Porque veníamos bajistas, hemos tenido las ganancias, se ha girado, hemos tenido muchas pérdidas, bueno, muchos empates por aquí. Y ahora, como ya está cogiendo otra vez fuerza bajista, pues hemos vuelto a ganar un poquito. Han sido 9 operaciones y se han ganado casi 5 euros. Si la cuenta fuera de 1000, serían 50 en lugar de 5 con una de 100. Si la cuenta es de 10.000, pues serían 5.000. Si la cuenta es de 100.000, pues ya serían 50.000. Eso pues demuestra el hecho de que con poco capital pues no se pueden hacer milagros, ¿no? Para ganar cantidades sustanciosas pues ya se necesitan capitales mayores. César dice: sería importante que el asesor experto generara una señal auditiva en los pares para lo que esté observando y poder visualizar y revisar antes de colocar una operación. Sí, eso sería interesante. El tema es que, claro, la señal auditiva durmiendo pues sería un poco molesto. Si alguien se quiere levantar a medianoche para mirar, pero si no, pues simplemente poniendo el FIBO, porque no es un asesor automático, no es que tome las trampas. Os he dicho, esto es, el asesor viene a ser que con el FIBO, trazando el FIBO en la trampa como lo hacemos aquí, si no estamos enfrente, cuando cumple todo, él mira si tiene el mínimo de velas, si hay un cambio de color o una vela martillo, bueno, si pilla entre el 5 y el 50, mira esos parámetros, y si cumple con todo, te toma la entrada y ya te posiciona el stop el doble de lejos que el TP pues lo hubiera puesto aquí en estos cuerpos, pero el FIBO lo tienes que poner tú. Si no haces nada, ese asesor experto no es un robot automático que te lo hace todo. ¿Y dónde se incluye? Pues ya lo sabéis,
en las formaciones Pro, Elite y VIP. En los que ya tenéis membresía, pues podéis utilizarlo y en H4 operar todas las velas. Entonces, ya sabéis que en las formaciones se incluyen. Los que vais muy perdidos y no acabáis de entender lo que estoy haciendo, pues aquí tenéis una guía y también tenéis código A, que es el curso de iniciación, pero en la guía pues simplemente os dice que empecéis por ahí. La guía por dónde empezar, guía de iniciación al trading cuantitativo, pues te dice que empieces con este curso de iniciación de 30 video lecciones. Entonces, después te va diciendo pues los pasos a seguir. Finalmente ya, pues al terminar la guía, el siguiente salto ya sería tener una mentoría. Muy bien, pues alguna preguntita más. Puras mechas que quieren sacar a todos. Sí, sí es, las mechas. Esta es lo único que justamente esta estrategia nos protege bastante de las mechas, porque como no las tenemos muy en cuenta y dejamos holgura con el stop, pues nos salva bien. Saludos desde Texas, dice Vicen. ¿Qué significa el nivel de gestión? Mira, el nivel de gestión, perdón, esto es el FIBO. El nivel de gestión en esta trampa última de aquí estaría en el extremo, que es el punto de pillada máximo que ha llegado. ¿Qué hago yo cuando llega al nivel de gestión? Gestionar. ¿Cómo gestiono? Pues si hay una vela cerrando por encima, pero tiene que ser vela, si hay una mecha como esto de aquí, no importa. Si es un caso como este, que es la vela que cierra, el cuerpo está más allá, cojo el TP que estaba aquí y lo subo a empate, que sería este punto de aquí. No, perdón, el stop loss. Eso estamos hablando en zona negativa. Uy, estoy espeso. Pues el stop loss lo bajaríamos a este punto de aquí. ¿Veis? Cogeríamos el stop y aquí. Entonces, no, lo había hecho bien. Uy. Perdonad. A ver, es que como no estamos en la operación, siempre cuesta más y hoy estoy un poco espeso. La trampa es bajista. Por lo tanto, pues si tendríamos el stop por aquí, el TP por aquí, ¿qué haríamos si me cierra más allá de esto? Coger el TP y subirlo aquí, lo estaba diciendo bien desde el principio. Esto hace que con cualquier mechazo o movimiento salvemos y en lugar de salir en pérdida, como está la situación, acabemos en empate. Realmente la entrada era aquí, por tanto el TP sería aquí. Esto es el nivel de gestión. ¿Vale? Entonces, espero que te haya quedado pues solucionada la cuestión que habías preguntado. ¿Qué más? Exacto, Roberto. Para una cuenta de 100.000 serían 5.000. Ahí tampoco hice bien los cálculos, perdonad. Y lo que serían 50.000 es una cuenta de 1.000.000. Pero ahí podéis ver que lo que aquí es ridículo, como son 5 euros porque la cuenta es de 100, cuando manejas pues cuentas mayores ya no es tan ridículo. Y todo el daño que ha hecho la gente que dice que con muy poco se puede ganar mucho, pues no es realmente la fórmula. Lo que puedes hacer es quebrar la cuenta en 2 días, porque si te apalancas para ganar mucho con 100, pues lo que acaba sucediendo es que pierdes la cuenta tarde o temprano. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Hemos superado los 100 y bien, espero que os haya gustado el directo y ya sabéis que si queréis estar al caso de todos los nuevos directos o vídeos que se hagan en el canal, le podéis dar a suscribir y también a la campanita, sí, cuando hay un directo os avisará. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Buen fin de semana.